Amados hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga, les guarde. Es un privilegio poder compartir nuevamente este tiempo de enseñanza de la palabra del Señor. Estamos en el estudio bíblico, el tema la gracia del Señor hacia nosotros, el favor no merecido. Y les invito, hermanos, a que entremos en este tiempo de estudio. Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Les invito a que enquemos nuestros rostros y entremos en este tiempo de gratitud y alabanza al Señor. Oremos. Amado Padre eterno, grande y misericordioso, te queremos dar gracias por estos momentos, por este tiempo, Señor, en que nos da la oportunidad, el privilegio de poder, Señor, llegar a tu palabra y ser edificados, ser purificados a través de ella, en tu misericordia, en tu amor y en tu bondad. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza y de adoración. Y te suplicamos, Padre, que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, revelándonos en nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu esa gran verdad y el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno y conforme, Señor, a tu propósito sea obrando en nuestros corazones. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, como comentamos, estamos hablando acerca del tiempo de la gracia. Y es ver cómo desde un comienzo el Señor ha venido manifestándose, se ha venido mostrando al hombre como Él es. Yo soy Jehová, el Señor, el Dios poderoso, el eterno, el sublime, el único, el verdadero. Yo soy tu proveedor, soy tu sanador. Yo soy Jehová, el Dios de los ejércitos, el único y verdadero. Él se ha venido manifestando a su pueblo. Y hemos visto los diferentes pactos, el pacto que Dios hizo con Abraham, con Moisés, cómo obró a través de los jueces, cómo posteriormente con los profetas llevó su palabra y la gran promesa que el Señor dio, el nuevo pacto, un nuevo pacto donde se manifestaba la misericordia, el amor y la bondad del Señor. Hemos visto también cómo el Mesías, Yeshua, Jesús de Nazaret, viene y es reconocido como el enviado del Padre, el profeta esperado, aquel que anunciaría ese nuevo mensaje de vida. Y estamos allí, estamos en la entrada del Señor en la tierra, y en este momento estamos en un periodo donde Él está manifestando y dando a conocer grandes principios y verdades. En estos momentos el Señor Jesucristo está ya terminando su ministerio, está en la última semana, en la semana de la Pascua. Y está compartiendo, y está en el templo, y está allí con sus discípulos, y está rodeado de muchas personas que se encontraban en aquel momento en Jerusalén, en esta celebración de la Pascua. Y también están los fariseos y los saduceos y demás. Y en este momento el Señor está allí, está en el templo. Y ahí nos encontramos. ¿Y qué ocurrió? El Señor está hablando con ellos por medio de parábolas. Él ya se ha manifestado como el único, el verdadero y la piedra angular. También nos ha enseñado cómo el Señor es el mismo en los tiempos y no cambia. Es el mismo en todo momento y se encuentra con el pueblo, sus discípulos, los fariseos y mucha multitud que había allí, y está con ellos. Y les dice, parábola de los dos hijos. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios,
porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Amados hermanos, en esta mañana vamos a aprender dos principios que encontramos en la palabra. El primero, todo lo que el Padre solicita es que nosotros creamos en su Hijo, apartándonos de nuestra propia justificación. Y la gran pregunta es, ¿con quién me estoy yo comparando? ¿Contra qué me estoy midiendo? Porque el espejo que coloca el Señor es su propia palabra, su imagen. Segundo, el arrepentimiento, reconociendo la obra del Hijo, es la única puerta para recibir esa gracia, ese favor no merecido que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos arrepentirnos y reconocerle a Él como el Mesías, la provisión de Dios para el hombre. Muy bien, hermanos, hemos visto esta primera parábola. Hagamos un pequeño recuento de lo que está sucediendo. Él está hablando con los fariseos, con los religiosos de la época y con el pueblo, porque todos están escuchando esto que el Señor está hablando con ellos, sus discípulos. Y la gran pregunta que el Señor hace al colocar el ejemplo de estos dos hijos: ¿quién hizo la voluntad? ¿Quién fue aquel que realmente entendió el propósito del Padre? El primer hijo dijo: no voy a ir, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. El segundo hijo dijo: sí, yo lo voy a hacer, pero no fue. Y es interesante ver cómo el Señor llega a concluirles a ellos y les llega a mostrar el propósito que el Padre tenía. Cuando Él les dice: de cierto les digo, que aquellos que ustedes llaman pecadores, aquellos que han infringido la ley, dice la palabra del Señor, los publicanos y las rameras van delante de ustedes. Ustedes que se creen que son limpios, ustedes que creen que son justificados, ustedes que creen que han actuado lo correcto. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron y fueron al Padre, volvieron a Dios. Pero ustedes que decían que sí estaban haciendo la voluntad, que sí iban a ir, nunca reconocieron ni se arrepintieron de sus caminos errados, y por eso no fueron rumbo al Padre como era el propósito, no cumplieron la voluntad. Y el Señor les está confrontando. Muy bien, dice la palabra que después el Señor les enseñó otra parábola y les dijo, y habla la parábola de los labradores malvados que se encuentra en Mateo 21 del 33 al 42. Y miremos lo que el Señor les va diciendo a ellos. Primera parte, dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta parábola que el Señor está hablando es un reflejo de ellos mismos. ¿Quién es el dueño de esa viña? El Señor Dios eterno, nuestro Padre, Jehová. Él es el dueño de la viña. Él la plantó, le pertenece. Se me dice que la acercó de un vallado, la protege. Él es el dueño y está protegiendo su viña. Y cavó en ella un lagar. El lagar era un lugar donde ellos almacenaban el agua. Eso permitía que esta viña no fuera a tener posteriormente, en tiempos de sequía, falencias por no tener agua. De manera que Él está dando provisión. Él es el proveedor, Él es el dueño y Él es el proveedor de la viña. Dice, y una torre que permitía vigilar, cuidar, estar atento para que nadie llegara a robar en esta viña. Dice, y la arrendó a unos labradores, la encargó a unas personas. Hubo alguien que era encargado del cuidado de esta viña. El Señor había entregado a Israel la misión, el don de dar a conocer
a las naciones de la tierra quién era Jehová el Señor, el Dios eterno, el único y verdadero. Que las naciones conocieran a través de Israel quién era el Señor. Como también hoy nosotros como iglesia tenemos la misión de dar a conocer a otros este mensaje de salvación. Tenemos la responsabilidad de compartir las buenas nuevas del Evangelio, el mensaje del Salvador, del Mesías, de Jesús de Nazaret, de Yeshua, el Señor. Muy bien, ahí estamos. Y dice que Él partió. Aquí podemos ver un aspecto principal. Jehová, el Señor, es el dueño de la viña. Y Él nos ha dado una misión. Es la primera parte que encontramos en esta parábola. Segunda parte. Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. El Señor, Jehová, Él envía a sus personas para que fueran a recoger el fruto, sus encargados, para que fueran a recibir el fruto que le correspondía. Pero ¿qué ocurre? Esos labradores malvados, ¿qué hicieron con los siervos de Jehová? Dice, los persiguieron, los golpearon, los mataron. Posteriormente envió otros siervos. Pero ¿qué está buscando el Señor cuando envía a otros siervos? Porque no envió más bien unos guerreros cuando recibe la noticia. Mire, Señor, imagínate que esta viña fueron a recoger lo que te pertenecía, pero aquellos hombres que hicieron, mataron a tus siervos. Pero aquel dueño de la viña envía más siervos. Por misericordia, para que ellos se arrepintieran de lo primero que habían hecho. Y al arrepentirse, entregaran al Señor de la viña lo que le pertenecía, pero esto no fue así. Y es una alusión primero a los jueces y también en segunda instancia a los profetas, como el pueblo no recibió la palabra del Señor cuando el Señor fue a ellos, sino que le rechazaron y mataron a sus siervos, a sus profetas, los golpearon, hicieron cualquier cantidad de cosas en contra de ellos, pero no se arrepintieron ni escucharon la palabra del Señor. Dice la palabra, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Qué interesante cómo aquellos religiosos de la época, cuando dan su juicio, están hablando acerca de lo que vendría sobre ellos. Cuando les coloca el contexto y les dice que aquel Señor envía a su Hijo, ¿con qué esperanza? Con la esperanza de que los labradores, al reconocerle, se arrepintieran y entregaran el fruto que correspondía, la misión que tendrían. Pero ellos no lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no proceden al arrepentimiento? ¿Por qué no reconocen al Señor? Porque ellos se fueron bajo sus propios caminos, bajo su propia justificación, bajo su propia manera de percibir el mensaje de Dios como verdad en ellos, pero siendo ellos los que colocaban, como dice la palabra, cargas más pesadas sobre los otros.
Ellos se consideraban la autoridad suprema en ese momento y que su mensaje era único, pero no veían la maldad de su corazón. No iban a la palabra del Señor para encontrar realmente una muestra y un reflejo de lo que eran en su corazón. Amados hermanos, cada día nosotros debemos volver al Señor, volver a su palabra, para reconocer la necesidad que nosotros tenemos del Señor. Cómo apartados de Él no podemos hacer nada. Cómo cada día en nuestra vida lo necesitamos, porque nosotros no tenemos la fortaleza para poder salir adelante. Solo estando sujetos al Señor, a Él, es que podemos dar ese fruto y tener esa expectativa de vida. Aquellos hombres no reconocieron la extensión de la misericordia y del amor y de la bondad de Dios eterno al enviar a su Hijo. No, al contrario. Le tomaron, le golpearon y le mataron, sacándole de la viña. Lo que hicieron con el Señor Jesucristo, como Él fue llevado a la crucifixión fuera de la ciudad, fuera de las murallas de Jerusalén. Muy bien, continuemos con lo que dice la palabra. Entonces Jesús les dijo: ¿nunca leíste en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amados hermanos, qué interesante mirar cómo ellos reconocen que ellos son el actor principal de esta parábola, que el Señor les está hablando a sus propias vidas. Pero qué tristeza también, hermanos, que al recibir el mensaje ellos no proceden al actuar, al ir a Dios, arrepintiéndose de su maldad. Por el contrario, están dando cumplimiento a la palabra que el Señor les acaba de decir. Ellos lo que sintieron fue ira en su corazón, y entonces, ¿qué dice la palabra? Buscaban la manera de cómo tomarle preso al Señor, pero le temían al pueblo. Es interesante cómo el Señor expresa nuevamente la palabra de todo lo que estaba escrito, cómo Él va a la ley, a la que ellos conocían. Cuando Jesús les dice: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Le está diciendo: ustedes no reconocen quién soy yo. Soy el Mesías, el Emanuel. No han reconocido quién está hablando con ustedes. Pero esto que ustedes no aceptan se constituye en el fundamento, en la base de la iglesia, del pueblo de Dios. La piedra del ángulo. Jesucristo se identifica diciéndoles: yo soy el Mesías. Yo soy de quien está escrito. Pero ellos no escuchan, no atienden la palabra. Y entonces, ¿qué ocurre? En vez de ir a reconocer al Señor, en vez de exaltarle por quién es Él, ellos, en su dureza de corazón, no ven la palabra. Pero, ¿qué dijo el Señor? Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Este es el tiempo que el Señor en su misericordia utiliza para que seamos bendición, al darnos como pueblo que estaba apartado el compromiso, el mensaje de proclamar el reino de Dios, que Jesucristo el Señor, el Mesías, Yeshua el Señor Todopoderoso, ha sido dado a los hombres como respuesta para que podamos acercarnos al Padre
y tenemos la misión de compartir a otros estas palabras. Hermanos, usted y yo somos ahora responsables de llevar el fruto del Señor. Es lo que dice en su palabra. Dice, le será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Tenemos una gran responsabilidad. Levantémonos, hermanos, y compartamos a otros este mensaje, esta palabra de vida, el mensaje del reino, que Jesucristo el Señor ha venido para darnos vida, ha venido como provisión del Padre a nosotros. Y algo que impacta es lo que el Señor les dice. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y esta parte nos lleva a recordar lo que el Señor habló a través del profeta Daniel. Cómo él veía esa gran imagen de la estatua de gigante que tenía su cabeza de oro, que tenía sus pechos de plata, su tronco de bronce, sus piernas de hierro, y en el final de sus pies era una mezcla de hierro con barro. Pero cómo del cielo se desprende una roca que cae sobre esta imagen, golpeándola en los pies y destrozándola. Y esa piedra que cae sobre los reinos del hombre, sobre aquello que el hombre ha establecido como su gobierno y le destruye, es el Señor Jesucristo, que es desmenuzado, mostrando cómo el Señor ha venido a ser juez. Él trae la vida, pero también trae la condenación. El Señor viene con su espada y separa. De manera que este evangelio de vida también es un evangelio que lleva condenación. A los que creen, para salvación, y a los que no creen, para condenación bajo la ira del Dios vivo. Amados hermanos, la palabra del Señor nos permite con claridad comprender que Él es un Dios justo, un Dios de misericordia, un Dios de verdad, un Dios de amor y un Dios de justicia, y que nada se podrá apartar de su voluntad y de su palabra, porque Él es el juez y Él es el Salvador. Amados hermanos, miremos unos aspectos generales. Primero, el dueño de la viña es Jehová. Él es el Señor. Segundo, los encargados de esta viña, que eran los sacerdotes, los que deberían dar el fruto, el pueblo de Israel. Ellos no escucharon el mensaje porque se endurecieron en sus corazones y se fueron tras sus propias palabras y sus propias convicciones. Los siervos, aquellos que el Señor envió para traer palabra, sus jueces, sus profetas, aquella manera como el Señor nos habla en sus corazones a través del Espíritu Santo, aquellos mensajeros que llevan la palabra diciéndonos arrepentidos, apártate. Otro aspecto que impacta es que ellos reconocen que Jesús está hablando de ellos mismos. Cuando nos confrontamos a la palabra, debemos tomar una actitud hacia la palabra. ¿Cuál es mi respuesta cuando al encontrar en la Biblia y habla mi corazón me está diciendo, tú estás fallando? ¿Cuál es mi actitud? Porque el arrepentirse es una actitud, debe llevarme a tomar una actitud de arrepentimiento que me lleva a separar, a apartarme y a reconocer al Señor. Ese fue el gran secreto de los publicanos y las rameras. Ellos en su vida habían fallado, habían desobedecido al Señor, pero cuando reciben el mensaje, creen y se arrepienten y van al Señor. Y esto es lo que el Señor reclama hoy de nosotros. Arrepentidos y vayamos al Señor. Reconozcamos nuestra condición porque nosotros necesitamos del Señor. Esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Señor. Cuando dice que vayamos a la viña, que vayamos a trabajar
Y vamos es porque vamos a Él mismo, porque nos humillamos delante del Señor y reconocemos esto que Él ha hecho por nosotros. Qué grande es su misericordia y su amor para con todos. Mire, hermanos, como unos que estaban perdidos, pero que reconocen su falta, habían dicho que no iban a ir, pero que ellos reconocen su culpa, se acercan al Señor y son bendecidos. Y como aquellos que habían sido encargados tienen la oportunidad también de volver al Señor. De manera que para unos y para otros el Señor ha extendido su mano de misericordia y de amor por su gracia, por su bondad, por su fidelidad. El Señor nos trae un mensaje de reconciliación a través de Cristo. Él es la respuesta para los hijos, para sus dos hijos. Amados hermanos, que nosotros en nuestro corazón tengamos una actitud de agradecimiento y una actitud de volver al Señor. ¿Cómo podemos aplicar esto que hemos aprendido en este día y hemos recibido como palabra del Señor? Primero, Jehová, el Dios eterno, habla en nuestras vidas por medio de su Hijo. Jesucristo es el mensaje de vida. Yeshua, el Salvador, el Señor eterno. Segundo, el Señor Jesucristo, el Mesías, es el único que nos permite vivir conforme al propósito del Padre. La religión no es respuesta. Y esto es muy importante, hermanos, porque aquellos hombres que rechazaron al Señor lo hicieron porque se fueron bajo su propia forma, su interpretación, su propia religión, y no atendieron ni escucharon el mensaje del Hijo, el Señor Jesucristo. Yeshua, Jesús de Nazaret, es la respuesta, es el camino, es la verdad. Nadie puede acercarse al Padre si no es por Él. Así que nosotros debemos ir a Jesús, ir a Yeshua y reconocerle como el Señor y Salvador. Tercero, el juicio del Señor Jesucristo vendrá. Así como lo dijo Daniel, así como el Señor Jesucristo lo planteó en ese momento, como está a lo largo de las Escrituras. Es cierto, estamos en un tiempo donde tenemos aún la oportunidad de ir al Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados y buscando su rostro. Pero también es cierto que un día Él vendrá, y vendrá como juez, como el león de la tribu de Judá, y vendrá a colocar al hombre en una posición donde serán apartados aquellos que escucharon el mensaje de vida y aquellos que no lo escucharon. Y estaremos con el Señor o no estaremos con Él. Vendrá un juicio sobre las naciones. Amados hermanos, esto debe llevarnos a reconocer que el Dios eterno, nuestro Dios justo y verdadero, nos da la oportunidad de ser salvos de la ira del Señor, del día de su juicio, porque Él es quien salva y Él es quien condena. Él nos libra de la ira de Él mismo. Así que, hermanos, esta palabra debe llegar a nuestro corazón y llevarnos a reconocer y agradecer a Dios por su misericordia. De manera, hermanos, que podemos nosotros decir que hoy somos nosotros testigos de la misericordia y del amor de Dios y de que su verdad permanece y su palabra no cambia. Bueno, amados hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo, por su palabra, por lo que hemos aprendido. Les invito a que oremos, dando gracias al Señor por aquello que recibimos. Amado Padre, gracias. Gracias por tu palabra que nos fortalece, que nos conforta. Gracias, Señor, porque tú nos muestras cómo podemos ser obedientes a tu mandato. Y nos enseñas, oh Padre,
que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, el único, el Mesías, es el camino para acercarnos a ti. Te damos gracias, Señor, por esta palabra de vida y porque tú nos llevas a ti mismo en misericordia por amor. Señor, queremos pedirte que seas tú obrando en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos lleve al arrepentimiento para que busquemos tu rostro y reconozcamos, Señor, quién eres. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por la misericordia y el amor que tú has tenido por nosotros. Gracias, Señor, por este favor, este amor, esta misericordia no merecida que llega a nuestras vidas. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, y que esta semana sea de bendición para todos nosotros. Les invito a que sigamos en este recorrido, donde descubrimos en la palabra esa gracia, ese amor, esa bondad del Señor que no merecemos. Hermanos, un fuerte abrazo y el Señor les bendiga. Amén.